Buenos días, estudiantes del grado sexto. En esta oportunidad vamos a explicar la clase que corresponde a la guía número 4. El tema a desarrollar es el siguiente: la literatura y los géneros literarios. En primera instancia vamos a explicar qué es la literatura. La literatura es el arte de escribir. ¿Qué quiere decir esto? Que toda persona tiene un don para poder escribir. ¿Qué pueden escribir? Cuentos, poemas, fábulas, novelas, comedias, canciones, dramas, himnos, epopeyas, etc. Ahora, este conjunto de composiciones literarias hay necesidad, o el hombre miró la necesidad de organizarlas. Por eso las organizó en 3 géneros literarios. Organización de la literatura. Primer género, género narrativo. El género narrativo está escrito en prosa. ¿Qué quiere decir en prosa? Renglón seguido. La mayor parte de nosotros escribimos en prosa. La expresión escrita es la más usada. Miremos un ejemplo del género narrativo, un cuento. Como pueden mirar, estos renglones son renglones seguidos, es decir, están en prosa, están escritos en párrafos. Ahora, continuando, el segundo género, género lírico. El género lírico hace referencia a la poesía, a los poemas, y están escritos en verso. ¿Qué es un verso? Es un renglón que tiene con medida, dice aquí, es decir, que tiene una medida. Cada verso tiene un número de sílabas, a eso llamamos métrica. Y en cada renglón o en cada estrofa hay dos versos que terminan en el mismo sonido, eso se llama rima. Miremos un ejemplo de un texto escrito en verso, es decir, lírico. Aquí miramos un poema titulado Tierra de Promisión del autor José Eustacio Rivera, que tiene formado por grupos de versos. Cada renglón de estos son versos y el conjunto de versos me forma una estrofa. Cada renglón tiene un cierto número de versos y también tiene una rima. Continuamos. El tercer género literario es el género dramático. Está escrito en forma de diálogo. ¿Qué quiere decir? Está escrito en forma de una conversación. Ese diálogo puede ir escrito en verso o puede ir escrito también en prosa. Miremos un texto. Aquí tenemos un diálogo de 2 personajes que intervienen en un cuento titulado La Muerte. Aquí podemos mirar las preguntas que se hacen. Habla aquí la muerte y habla aquí una muchacha que se ubica en ese lugar. Ahora nos vamos a detener en el primer género, género narrativo, es decir, el género que está escrito en prosa. Ya lo dijimos anteriormente, a este género pertenecen los cuentos, los mitos, las leyendas, las novelas, las fábulas, etc. Otras composiciones literarias más. Este género narrativo tiene unos elementos que intervienen en toda narración. Tienen un narrador, tiene unos personajes y tiene unos espacios. Me voy a ubicar para explicar estos elementos en el cuento de Caperucita Roja. Tú conoces muy bien ese cuento popular. Vamos a explicar primero el primer elemento, el narrador. El narrador propiamente es quien cuenta la historia. Ese narrador puede clasificarse de la siguiente manera: narrador protagonista,
¿Qué es un narrador protagonista? Es propiamente el personaje que cuenta su propia historia. En este caso del cuento de la Caperucita Roja, el personaje o narrador principal es Caperucita Roja. Si ella contara su propia historia, sería un narrador protagonista. Segundo narrador, narrador testigo. Ya es un personaje secundario. Ya es un narrador que participa en los hechos. El tercero, narrador objetivo. Mira los hechos desde afuera. Es decir, si hubiera una persona que mirara lo que le sucedió a Caperucita Roja desde afuera, mirara las acciones que hace el lobo, que hace el leñador, ese sería un narrador objetivo. Y el cuarto y último narrador es un narrador omnisciente. ¿Qué es un narrador omnisciente? Es el que sabe todo lo que le pasa, todo lo que pasa en la historia. En este caso, todo lo que le pasa a Caperucita Roja. Es decir, él se mete en el pensamiento de los mismos personajes. Sabe lo que piensa Caperucita Roja, sabe lo que piensa el lobo, sabe lo que piensa la abuelita. Ese es un narrador omnisciente. Bien, ahora, tercer elemento. En toda narración intervienen unos personajes. Los personajes los tenemos de dos clases. Primero, personajes principales. ¿Qué son los personajes principales? Son los protagonistas. En este caso, el personaje principal de la Caperucita Roja es ella, Caperucita Roja, la niña. Y como personajes secundarios que intervienen en este cuento estarían todos los que acompañan a Caperucita Roja, es decir, los que acompañan a los protagonistas. Como personajes secundarios estaría el lobo, estaría el leñador, estaría la abuelita. Tercer elemento. Toda narración tiene unos espacios, pero los espacios se clasifican en 4. En una narración pueden haber espacios físicos. ¿Qué son los espacios físicos? Los lugares o los sitios propios donde pasan las acciones de los personajes. Hay espacios geográficos, es decir, ya más amplios, como en este caso los paisajes. En el caso de la Caperucita Roja, un espacio geográfico sería el bosque. Hay espacios psicológicos. ¿Qué son los espacios psicológicos? Son las situaciones que crean los personajes. Como por ejemplo, Caperucita Roja al encontrarse al lobo tiene un espacio de miedo. Ese es un espacio psicológico. Y el cuarto espacio es un espacio sociocultural. En este caso sería si hacemos una narración de lo que ocurre en una fiesta, o de lo que ocurre en un partido de fútbol, en un estadio, o de lo que ocurre en una iglesia. Ahora vamos a explicar específicamente el segundo género literario, género lírico. El género lírico hace referencia, ya lo dijimos, a la poesía. Es aquel que está escrito en verso. ¿Qué composiciones literarias están dentro del género lírico? Están los poemas, canciones, los himnos, los romances, eso ya lo mirarás después, las coplas, las retahílas, la ronda, los villancicos, los refranes, las adivinanzas y otras composiciones más. El género lírico tiene unas cualidades. Todos los poemas que están hechos en verso tienen una belleza. ¿Qué le da a esa composición literaria la belleza? Son las figuras literarias. ¿Y qué figuras literarias son? Son aquellos versos o textos que ha inventado los autores, que en este caso serían la metáfora, sería el símil, sería la hipérbole, etc. Estas en el momento no entenderás, pero en los futuros grados ya entenderás en qué consiste cada una de estas figuras literarias. La segunda cualidad es la musicalidad. Todo poema, toda copla tiene, al leerla o al recitarla, se le da un cierto sonido, es decir, una musicalidad. Eso quiere decir que la poesía tiene rima. Rima quiere decir que hay una repetición de sonidos al final de 2 versos. Además,
¿Qué le da esa musicalidad? También tiene una métrica. La métrica se refiere a que todos los versos tienen el mismo número de sílabas. El género lírico también, al igual que los demás géneros, tiene elementos. Vamos a mirar elementos de un poema. Vamos a tomar un ejemplo aquí para explicar estos 4 elementos. Un poema de un niño, de un hijo dedicado a su madre en una fiesta que se celebra en cada año, que es el Día de la Madre. Primero, sujeto lírico. ¿Qué es el sujeto lírico? Es la voz poética, es la voz de quien declama. Si la poesía la declama su hijo a su madre, el hijo será el sujeto lírico. Objeto lírico es la persona, el objeto o fenómeno que provoca los sentimientos, o en este caso, el objeto lírico será la madre, a ella está dedicada la poesía. Motivo lírico. El motivo lírico es el tema del que trata el poema. En este caso, si es una poesía la madre, puede ser de que de pronto de una madre que lo abandonó a su hijo. El tema sería el abandono, en este caso, del hijo. Y finalmente tenemos la actitud lírica. La actitud lírica es la forma como expresa los sentimientos el sujeto lírico. Es decir, él al momento de recitar su poesía puede sentir tristeza. Esos serían los sentimientos. Eso sería la actitud lírica. Finalmente vamos a explicar el tercer género literario, género dramático. Ese está escrito en forma de diálogo, es decir, en forma de conversación. Dentro de este género dramático tenemos como composiciones los dramas, los sainetes. Los sainetes son cosas humorísticas, las comedias, las tragedias, las tragicomedias y otras composiciones más. El género dramático tiene un propósito o un fin. ¿Cuál es el fin del género dramático? El propósito son composiciones para ser representadas en escena ante un público. Lo explicamos mejor. Si tomamos una comedia, por ejemplo, las comedias que hace el Chavo, todos los chistes que hace el Chavo, esas son comedias. Y en esa comedia intervienen varios personajes y dialogan. El Chavo dialoga con Doña Florinda, dialoga con la Chilindrina. Y todo lo que ellos representan, lo miramos nosotros que somos el público. Dentro de este género dramático hay una parte que se llama obra teatral. ¿Qué es una obra teatral? Es la representación de una situación en escena. Voy a tomar un ejemplo para explicar una obra teatral. Voy a tomar un ejemplo de que se les ocurrió representar en escena, para que miren en un Día de la Madre, una representación de la infidelidad que puede darse en un hogar, de que el padre le sea infiel a su esposa. Al darse esta situación, voy a explicar los elementos que pueden intervenir en esa representación. Primero, ¿qué elementos puede tener una obra teatral? Tiene la trama. ¿Qué es la trama? El conjunto de acciones o conflictos. Si estamos hablando de la infidelidad del marido o su esposa, van a haber peleas, van a haber conflictos, van a haber acciones. Esa es la trama. En esta obra teatral también habrá unos actores. Si son hombres se les dice actores, si son mujeres se les dice actriz. Y para representar una obra teatral puede ser con personas, como en el caso de acá, del padre y la madre. Pero no solamente se puede representar con personas, se puede representar con títeres, con marionetas, con sombras. Creo que tú has podido mirar esas representaciones por la televisión. Dentro de una obra teatral también hay personajes. En este caso, si estamos hablando nuevamente de la situación de la infidelidad del esposo con la esposa, los personajes en este caso serían
el esposo y la esposa. Y también podían intervenir los hijos, podían intervenir otras personas más. Toda obra teatral tiene que estar escrita. Al escribir esa obra teatral van a ver los siguientes elementos. En ese escrito o guión o libreto van a ver unas acotaciones. ¿Qué son las acotaciones en un libreto? Son las explicaciones que hace el autor para ver la forma como tienen que actuar los personajes. En ese libreto también van a ver parlamentos. ¿Qué son los parlamentos? Son las conversaciones o diálogos que hacen los personajes durante la representación. En esta obra teatral vamos a mirar que también va a estar organizada en actos y en escenas. ¿Qué es una escena? Es una salida corta de dos personajes. Salen a representar una conversación entre dos personajes. Y el conjunto de escenas me puede formar ya un acto. Estudiante, espero que con toda esta explicación que di esta clase hayas podido entender y te sirva de orientación en este tema que hablamos de los géneros literarios. Que tengas buen día.